Me parece que lo que es la metodología es muy diferente a todas las universidades que hemos visitado en España y obviamente a las universidades uruguayas o a los centros de formación, ya que me parece esencial el hecho de que se pueda brindar a gente que de repente por el lugar donde se encuentra no tiene un mejor alcance a la universidad de su ciudad, y que además el hecho de que se brindan los materiales y se le da mucho apoyo online, que es la tendencia ahora, al alumno, me parece una metodología muy buena de trabajo. De repente lo que es más complicado es el hecho de que los exámenes son sí o sí presenciales, y es un poco difícil para, por ejemplo, nosotros que somos uruguayos, para poder acceder al UNED tendríamos que ir a dar el examen a Buenos Aires, que de repente para alguien que es del interior mismo es un poco difícil, pero está muy bueno. Yo considero que en realidad, mi punto de vista sobre eso es que me parece que el sistema educativo para el profesorado apunta mucho a lo científico, a ser más experto al tener solamente un año de especialización en la didáctica. Que en ese punto de vista yo considero más viable lo nuestro en el sistema educativo de Uruguay, que a lo largo de todo el proceso, a lo largo de todo el año de la carrera, se fomenta el apoyo o el desarrollo o un proceso en la didáctica. Que me parece que a la hora de enseñar es lo que más ponemos. O sea, no quiere decir que el especialista en física, por ejemplo, no sea necesario, pero no tan científico. Bueno, el aporte, en realidad, hoy hablamos con uno de los compañeros, inmenso. Uno no se da cuenta de la posibilidad que es esto hasta que no está acá. Porque, bueno, hoy cuando participábamos del taller, escuchar todas sus propuestas, desde el funcionamiento como sistema educativo, es algo que uno se acostumbra a lo que en donde se forma y no tenés en cuenta el aspecto, todas las posibilidades que hay, que existen y que la gente utiliza normal y que nosotros ni enterados estábamos. Hoy en el taller de innovación, por ejemplo, uno ya empieza a pensar y a tratar de ver cómo lo puede aplicar o desde qué punto de vista lo podés encarar vos según tu clase o según el nivel en el que trabajes. La verdad que como aporte es inmenso. Bien, yo me sentí bastante identificado con el tema de las competencias básicas, dado que como profesor de química, especialmente el área de ciencias, siempre trato de orientar la asignatura aplicada a la vida cotidiana específicamente. Me parece que esa es una de las cosas que destaca las competencias básicas, el hecho de poder llevar la teoría principalmente a la práctica, al aplicar cosas a la práctica, que no quede solamente en teoría, cosa que no le sirve para los estudiantes. Acá en el centro que nos han mostrado todo esto, siempre están apuntando mucho a la práctica, principalmente en los programas de formación de secundaria y UTU principalmente. A lo que apuntan es a formar ciudadanos activos, capaces de insertarse en la sociedad, en el sistema, en la sociedad, de forma tal de que puedan contribuir con ella haciendo determinadas cosas. A mí me parece que el tema de las competencias básicas justamente es eso, tratar de formar ciudadanos activos y capaces de insertarse en el mundo social en donde viven, tratar de ir evolucionando junto con el mundo social y a la vez crear cambios positivos para la sociedad. Esa es una de las cosas que destaco, y que si bien en Uruguay el término competencias básicas no se ve tan conocido, está de forma muchas veces implícita en los programas de educación. En mi caso, creo que es una experiencia muy enriquecedora, tanto en sus aspectos positivos como negativos, en el sentido de que nos genera una experiencia muy innovadora en el acto de la práctica de nosotras allá en Uruguay. A nivel universitario, si nos centramos en profesorado, en mi caso personalmente veo que hay muchas diferencias buenas y malas, en el sentido, por ejemplo, que allá en Uruguay nuestra formación es durante 4 años aplicada a la didáctica, ¿sí?, en los centros educativos, y acá es más una orientación a lo científico, más a lo específico en la materia, y luego el máster que habilita a
a la práctica didáctica. En cuanto a tu experiencia personal, ¿crees que te aporta, te enriquece? Sí, claro, por supuesto. Me genera una vista muy innovadora y con muchas ganas de experimentar didácticamente en Uruguay. Bueno, para mí también comparto con la compañera, es una experiencia única, tanto como estudiante como futura docente. Bueno, lo mío que es el área de educación inicial y primaria, también, si bien es muy parecido el sistema, bueno, se rescatan muchas cosas positivas y también a tener en cuenta o aplicables también en Uruguay. Bueno, desde lo personal, digo, es único y es muy general la experiencia desde muchos ámbitos. Tanto, bueno, en las visitas académicas que hemos tenido durante toda la semana, como también lo que es la ciudad misma, la gente, los centros que hemos visitado, como nosotros como grupo. No, la verdad que es súper enriquecedora. El otro día vimos en algunas debilidades que reconocen los españoles en el sistema educativo. Ustedes, vinculado a eso, ¿qué le parece en relación a la situación de Uruguay? ¿Se pueden compartir? Sí, hay muchas que se comparten. Es más, hay muchas cosas, proyectos educativos o líneas educativas que se comparten en Uruguay con España. Y en las debilidades también hay muchas que son iguales, en realidad, ¿no? Sí, más que nada el prestigio docente, el rol que cumple la sociedad, bueno, el papel que desempeña y cómo es remunerado. Ahí son las diferencias con Uruguay, ¿no? Claro. Por ejemplo, el tema de el salario docente en España es más valorado socialmente, económicamente por supuesto, que en Uruguay. Y el visto también social de los profesores acá, considero que personalmente se ve con otra mirada, a la redundancia. Que en Uruguay está como más desprestigiado el profesor. En realidad lo que me pareció más llamativo es el sistema de cómo acceden los docentes, que me parece mucho mejor que el sistema nuestro. El sistema nuestro es mucho más permisivo, mientras acá de cierta manera es más elitista en el sentido de que se atiende primero a qué capacidad tiene el docente, además de egresar no como profesor sino como profesional, se atiende a los conocimientos y a las capacidades pedagógicas y didácticas que él tiene. Se hace una prueba que me parece genial porque deja fuera del sistema gente que de repente puede llegar a dañar el sistema. Que es lo que pasa en el sistema nuestro que hay de todo un poco, ¿no? Bien, si tomo en cuenta los puntos débiles de educación en España, comparada con Uruguay, considero que hay muchos puntos que tienen en común. Por ejemplo, la falta de autonomía en los centros, la carga de burocracia al profesor que impide que se pueda desarrollar un poco más en otros puntos de la enseñanza y La valorización de los docentes, ¿qué te parece? ¿En España se valora igual a los docentes que en...? Bien, ese punto de vista considero que al menos otra mirada social sobre el docente diferente a la de Uruguay hay. El tema de Uruguay, el docente es como desprestigiado, o sea, está menos valorado. Y acá en España, al ser todos al menos científicos a la hora de ser docentes, lo ven con otra mirada, o sea, un poco más alta que comparado con Uruguay. ¿Considerás que la dirección de los centros tiene que ser más profesional, o sea, tienen que tener formación específica? Y considero que una parte tiene que tener una especialización, porque no es lo mismo un docente que un director, ¿no? Se encarga de otros puntos de vista. Y aparte que, por ejemplo, con respecto al profesorado en España, es mejor pago, mucho mejor pago que en Uruguay, que sabemos que está por debajo de lo esperado, lo necesario, lo básico. Y que en Uruguay se permita dar clases a profesores de secundaria sin tener una formación específica. También eso es más valioso acá en España, ya que te piden una titulación y además de eso te pasan por un filtro, o sea, una selección, ¿sí? Un examen que te habilita o no a dar determinado tipo de clases. Eso promueve la profesionalización. Claro, exacto. Que en Uruguay no se ve por esto, también del déficit de docentes que se encuentra.
Bien. La Universidad UNED, con su programa a distancia, me parece que es una forma que nos brinda a nosotros una mayor posibilidad de formarnos en otros grados y además teniendo en cuenta que nuestra formación no es considerada como de grado, por el hecho de que nuestra formación en Uruguay no es de carácter universitario. Entonces encuentro en la UNED una forma de acceder a una titulación que además es internacional, tiene un prestigio y bueno, tenemos mayores posibilidades. Lo que encuentro innovador es que al ser a distancia, bueno, y nosotros estar en una sociedad de la información y la tecnología, el hecho de que hayan foros, de que haya aulas donde se vean las tutorías en conferencias, por ejemplo, es una forma de usar esa tecnología que tanto tenemos y que a veces se toma como algo nada más al pasar, como una forma de poder, bueno, que la formación a distancia realmente se dé y sea de buen nivel. Yo sí estaría muy interesada en realidad en hacer alguna formación de posgrado, principalmente en la UNED, más que nada por las características mismas que tiene la universidad, que son parte de las posibilidades que te brinda, como por ejemplo la flexibilidad que tiene, que uno mismo puede programar cómo va a ser su formación, cómo quiere que sea. Yo opto por las materias que voy haciendo, tengo la posibilidad de las tutorías virtuales, si quiero puedo acceder. Para las clases, nosotros en Uruguay, en realidad no estoy muy informada cómo es en Buenos Aires, porque no sé si las carreras que a mí me interesarían hacer estarían allá o no, pero podría acceder igual a las tutorías virtuales, que eso es muy interesante, y además allá trabajando podría hacer algo a distancia, que eso es justamente lo que la caracteriza y es lo más innovador que tiene y en realidad es el beneficio más grande. Y teniendo en cuenta que nuestro rol docente no nos da realmente un espacio como para acceder a clases presenciales, sería una buena oportunidad para poder hacer cursos fuera de lo que es el perfeccionamiento que hay en Uruguay, que es bastante poco. Sí, eso principalmente. Allá no hay tantas oportunidades y esto sería a distancia justamente ideal para nosotros. ¿Ustedes creen que la Universidad de la Metodología amplía el acceso a los estudios universitarios, a la formación permanente? Sí, claro que sí. Sí, realmente que sí. La realidad de Uruguay que está centralizado. Sí, además en Uruguay es poco la formación universitaria, y más para nosotros, o sea, estamos en proceso de ser universitarios, pero falta mucho. Y bueno, y esta sería una oportunidad que además acceder a otro tipo de universidad, no solo la pública y también las privadas que hay. Sí, allá está todo centralizado en Montevideo, que es la capital. Y justamente una universidad a distancia lo que logra es que otras personas que no tienen la posibilidad de acceder a ese lugar físico puedan estudiar igual. Y especializarse, además gente que está trabajando, gente que aspira, que quiere seguir estudiando, quiere seguir formándose, pero su realidad hace que no sea tan sencillo trasladarse al lugar central donde están sus estudios. Entonces con este tipo de universidad se puede lograr que esa persona pueda lograr lo que quiere, que es estudiar o seguir o desarrollarse más. Porque la flexibilidad horaria les permitiría seguir trabajando y seguir perfeccionando. Claro. Más teniendo en cuenta que, o sea, es una nueva oportunidad porque en Uruguay no hay una universidad a distancia. Sí. ¿Podrían acceder entonces a la de la UNED a través del Centro Asociado de Argentina o en un futuro en Uruguay? Sí, quedamos muy interesados en ese sentido porque lo vemos como una buena oportunidad que no conocíamos para nada y bueno, lo vemos como una oportunidad de poder seguir estudiando. O sea, que la visita a España nos ha dejado de la UNED, por ejemplo, algo a tomar en cuenta muy seriamente. Sí. Uno con la visita a España vio muchas cosas, ¿no? Aprendimos mucho. Uno aprende desde todos los aspectos, como decían las compañeras anteriormente, desde todo punto de vista, pero no solo uno aprende, sino que también se motiva y se queda con ganas de hacer incluso, por ejemplo, un posgrado. Tenemos ganas de hacer todo, pero...